Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar el modo, el rango medio, el rango y la estimación de la desviación estándar, utilizando la regla general de rango, dado un conjunto de datos. Si bien no es obligatorio, ordenemos los datos de menor a mayor aquí al lado. De nuevo, no es obligatorio, pero facilita el análisis de los datos, y no es mucho más trabajo, ya que tenemos un pequeño conjunto de datos. Entonces, comenzando con los valores mínimos o los valores más pequeños, tendríamos 1, 2, 4, 8. Seguido por 12, 13, 13, 18. Y finalmente 21 y 26. De nuevo, esto no es obligatorio, pero creo que estará de acuerdo, que tener los datos ordenados de menor a mayor, hace que sea mucho más fácil determinar el mayor valor, el menor valor, así como el valor o valores que ocurren más a menudo. Y esta es la información que necesitamos para determinar estas medidas estadísticas. Comencemos por determinar el modo. Para su revisión, el modo es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Y puede haber más de un modo. Si aparece más de un valor, entonces, al observar los datos ordenados de menor a mayor aviso, ¿cómo podemos ver rápidamente que el valor de datos de 13 ocurre 2 veces, ningún otro valor de datos ocurre 2 veces o más, y por lo tanto el modo es 13? A continuación, encontraremos el rango medio, por lo que nuevamente para revisión, el rango medio es la media o el promedio del mayor valor, y el menor valor de un conjunto de datos. Entonces el rango medio va a ser igual a, sabemos que el mayor valor es 26 y el menor valor es 1, por lo que el rango medio será 26 más 1 dividido por 2. Nuevamente estamos encontrando la media o el promedio, del mayor valor y el menor valor, por lo que tenemos 27 divididos por 2, lo que equivale a 13.5, el rango medio es 13.5. A continuación, encontraremos el rango, donde el rango es la diferencia del mayor valor, y el menor valor del conjunto de datos, por lo que el rango es igual al mayor valor, menos el menor valor. Entonces, para nuestro conjunto de datos, el rango es igual a 26 menos 1. Que es igual a 25. Y, finalmente, queremos estimar la desviación estándar, utilizando la regla general de rango. La estimación de la desviación estándar usando la regla general del rango, es el rango dividido por 4, y como ya sabemos que el rango es igual a 25, la estimación de la desviación estándar utilizando la regla general del rango será el rango 25, dividido por 4. Que es igual a 6.25. Espero que hayas encontrado esto útil.